Mis hermanos, Dios les bendiga. Tengan todos un feliz sábado. Queremos aprovechar este culto de adoración para poder ser edificados con la palabra de Dios. Hermanos, tengo en mis manos el libro Conflicto de los Siglos. Este libro tiene que ser leído por todo adventista del séptimo día. Después de la Biblia, este es el libro que yo recomiendo, porque todo lo que dice este libro se está cumpliendo al pie de la letra. Saben, hermanos, de que este mes de mayo la NASA reunió a teólogos protestantes, pastores, eruditos, sacerdotes católicos, para tener una reunión donde la NASA sacó a luz 800 archivos sobre la evidencia de que existen extraterrestres, o como se les conoce, los ovnis, objetos voladores no identificados. Esta mega reunión estuvieron pastores, teólogos, sacerdotes, y lo que me impactó es de que estos teólogos empezaron a hablar de lo que dijeron en esta reunión. Y es interesante que los pastores evangélicos hoy ya creen de que existen extraterrestres, porque ellos dicen de que las evidencias eran abrumadoras. 800 archivos que la NASA sacó a luz de que existen los ovnis. ¿Y saben qué es lo que decían estos teólogos, o algunos de estos teólogos que fueron a esta reunión? Estos archivos que sacó a luz la NASA ponen en tela de juicio la Biblia. Mire qué interesante. Hay posibilidad de que se dude de que la Biblia es palabra de Dios, porque la Biblia no habla de extraterrestres. ¿Quién creó estos seres? ¿Será que es verdad que existen los extraterrestres? ¿Qué tan cierto de que la NASA tiene evidencias contundentes de la existencia de platillos voladores? Noten qué interesante. Y hace algunos años, muchas personas que trabajaron en la NASA también sacaron a evidenciar de que el Departamento de Investigación de la NASA en Estados Unidos tiene información masiva de los ovnis, objetos voladores no identificados. La pregunta es, ¿qué tan cierto es de que estos seres existen? ¿Qué tan cierto es que esto pone en tela de juicio a la Biblia? ¿Será que esto es un golpe fatal al cristianismo? ¿Será que Dios creó los extraterrestres? ¿Será que Dios tiene vida en otros mundos? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Como les dije, si usted no lee este libro o no lo conoce, usted aún no es adventista del séptimo día. Si usted no tiene este libro aún, dígale a su pastor o al colportor de su iglesia que le consiga prontamente este libro y póngase a leer. En lugar de que esté tanto pegado en el teléfono viendo TikTok o cosas que no edifican, póngase a leer. En lugar de estar viendo tanta novela,
y tanta película saturada de espiritismo, póngase mejor que a leer. Hay que leer, porque si usted no lee, va a ser engañado por el diablo. ¿Qué decía la lectura bíblica? ¿Qué es el diablo? ¿Cómo Cristo desenmascaró al diablo? ¿Cómo dijo Cristo? ¿Qué es el carácter del diablo? Homicida, mentiroso, padre de la mentira. El diablo nunca ha permanecido en la verdad, porque él es el padre de la mentira. Dice en la noticia, la NASA revela reunión secreta entre pastores evangélicos y el gobierno de Estados Unidos, alertan sobre inminente anuncio de ovnis y vida extraterrestre. Interesante. Esta noticia se ha hecho viral en las redes sociales. Pastores evangélicos que hoy dudan de la Biblia, porque fueron a esta reunión y se quedaron impactados. La evidencia que sacó a luz la NASA de platillos voladores. ¿Saben, hermanos, que la Biblia habla de extraterrestre? ¿Qué significa la palabra extraterrestre? Terrestre, ¿qué significa? Tierra. Y extra, fuera. ¿Cuántos creen de que la Biblia habla de extraterrestre? Díganme quiénes son los extraterrestres según la Biblia. Los ángeles, los habitantes de los mundos no caídos, son extraterrestres, porque el término, ¿qué significa? Fuera de este mundo. Si algo fuera de este mundo es extraterrestre. ¿Sabe, hermano, que la Biblia habla de vida en otros mundos? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen de que en este universo no estamos solos? Hay vida en otros mundos. Saben de que por mucho tiempo se cuestionó esto. Y hoy la mayoría de teólogos protestantes están de acuerdo que hay vida en otros mundos. Y saben, hermanos, que la Biblia insinúa la existencia de otros mundos. Por ejemplo, Hebreos 11, 2 al 3, en la Biblia Reina Valera 2000 dice que por la fe Dios constituyó los mundos. Y saben que el libro de Job habla mucho de este tema. Leamos lo que dice Job capítulo 38, versículos 4 y 7. Job capítulo 38, versículos 4 y 7. Aquí Dios está dialogando con Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué evento es este? La creación. Pregunto, ¿cuál fue lo último que Dios creó antes de reposar su día santo? Porque dice el libro de Hebreos que cuando reposamos entramos a su reposo. O sea que Dios sigue ¿qué? Reposando. Porque ya no ha vuelto a crear nada después de la creación. O sea que Él sigue permaneciendo ¿qué? En reposo. Porque dice el libro de Hebreos que cuando reposamos entramos a su reposo. O sea que Dios sigue ¿qué? Reposando. O sea que este planeta Tierra fue lo último que Dios creó. Y la Biblia infiere de que antes de crear este mundo, Dios había creado otro mundo. Job 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.
Una referencia a la creación. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si las saben? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora, noten que cuando Dios creó esta tierra, ¿qué hacían los hijos de Dios y las estrellas? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿todos qué? Los hijos de Dios. Explico. El término estrellas del alba y el término hijos de Dios es un término, o son dos términos intercambiables. El término estrella se puede aplicar a ángeles como también a hijos de Dios fieles a su ley. Eso lo corrobora el libro de Daniel, capítulo 8, donde el cuerno pequeño echó por tierra las estrellas. Se refiere a cómo el papado pisoteó a los hijos de Dios durante la Edad Media. O sea que el término estrella se puede usar para ángeles como también para ¿qué? Para seres humanos fieles a la ley de Dios. El término hijos de Dios también se puede aplicar a ángeles y a hijos de Dios fieles a la ley de Dios. Los ángeles por creación son hijos de Dios, igual como nosotros en Adán somos hijos de Dios, y también por redención. A través de Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Ahora, pero esto se pone más interesante, hermanos. Quiero que se concentren, porque necesito que nos podamos concentrar. Saben de que el espíritu de profecía, este libro, habla de la existencia de otro mundo. Le voy a leer dos citas del espíritu de profecía. Si usted busca su aplicación en su teléfono y usa la lupa y pone allí mundos no caídos, le va a dar una extensa lista de citas donde Elena de White en todos sus escritos habla de la existencia de vida en otros mundos. Yo solamente le voy a leer dos citas. Conflicto de los siglos, página 632, párrafo 2. Aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado Dios, la majestad del cielo. O sea que Dios creó que antes de crear esta tierra, creó que innumerables ¿qué? Mundos. Noten esta otra cita. Fe y obra, es un devocional de Elena de White, página 122, párrafo 1. Si la ley hubiera podido ser abolida y mantenido el gobierno del cielo y la tierra y los innumerables mundos de Dios, Cristo no habría necesitado morir. La muerte de Cristo iba a resolver para siempre el interrogante acerca de la validez de la ley de Jehová. Noten que el espíritu de profecía habla de innumerables mundos no caídos. ¿Saben qué interesante, hermanos? Esta información necesito que la puedan asimilar. ¿Están aquí todavía o ya se durmieron? Escuchen. Esta información que les voy a dar vale más oro que el que tiene el Vaticano. O sea, ustedes son millonarios sin saberlo. Escuchen. ¿Quiénes están en el cielo? Según la Biblia. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Echen a trabar su cerebro. Elías, Moisés, porque la Biblia enseña de que Moisés, después de que murió, resucitó y Cristo se lo llevó para el cielo. ¿Quiénes más? Me dijo un católico, María. Cuidado, le digo. La Biblia no enseña de que María se fue para el cielo. Eso ha sido un invento de la Iglesia Católica, la asunción de María. La Biblia categóricamente nos dice
¿Quiénes son los que están en el cielo? Pero no van a vivir allá para siempre, sino que están por un periodo de tiempo. Después de los 1000 años regresan otra vez para vivir para siempre en la tierra nueva. Pero momentáneamente, según la Biblia, ¿quiénes son los que están en el cielo? Elías, Moisés. ¿Quién es otro? Dice la Biblia que cuando, eso lo corrobora el Espíritu Profecía, que cuando Cristo resucitó una multitud con él. Y dice el Espíritu Profecía que fueron llevados al cielo. Cuando Cristo ascendió, entronizó en el santuario. Eso lo presenta Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. La inauguración del trono. Pero sabe, hermano, que Enoc, ¿qué pasó con Enoc? ¿Qué dice Génesis 5, 22 al 23? Caminó Enoc con Dios, y Dios, ¿qué? ¿Para dónde? Saben de que muchos dicen para el cielo. Ahí no dice para el cielo. En cambio, con Elías dice que un carro de fuego se lo llevó para el cielo. Pero con Enoc no dice para el cielo. Saben de que para un protestante indocto de estos temas, ¿saben cómo me dicen? Este hermano Rafael Díaz sería bueno para hacer películas de Hollywood, de ciencia ficción, porque tiene mucha ciencia ficción en su cerebro, me dicen a mí. Se burlan. Saben de que el ignorante, cuando no puede refutar algo, lo que hace es burlarse, y en la burla oculta su ignorancia. Una persona ignorante, ¿cómo demuestra su ignorancia? Burlándose. Saben de que el Espíritu de Profecía dice de que Enoc fue llevado para aquel lugar. Dice el libro Primeros Escritos que Elena de White, en una de sus primeras visiones, vio a Enoc en un mundo que tenía ¿cuántas lunas? 7 lunas. Y dice que Enoc andaba de paseo, andaba paseando. Ella dice, el anciano Enoc, vi al anciano Enoc, y después dice que vio a niños con alas. En el trayecto dice que se encontró con niños con alas y volaban para tomar el fruto del árbol de la vida. O sea que en la tierra nueva van a haber niños, en el cielo hay niños, pero no es que van a nacer, sino que niños que se salvaron. Pero con el fruto del árbol de la vida van a volver a crecer. Eso lo corrobora el conflicto de los siglos. Por eso que yo les digo que lean el conflicto de los siglos. Léanlo. Escuchen. Enoc anda testificando en los mundos no caídos. Elena de White lo vio en un mundo de 7 lunas. Eso lo dice el libro Primeros Escritos. Ahora, ¿qué son los 24 ancianos? Saben de que una lección que venía hablando de este tema, ¿se acuerdan? Que fue el año pasado. Hubo un gran debate sobre este tema, sobre los 24 ancianos. Es tremendo ver que aún en la misma iglesia hay división respecto a temas de profecía o de interpretación profética. ¿Y saben por qué hay división? Porque no leemos. Esa es la clave, porque no leemos. Las divisiones que existen actualmente en el mundo cristiano es porque no se estudia la Biblia, dice el Espíritu de Profecía. No estudiamos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Saben de que Elena de White dice de que los 24 ancianos son ángeles fuertes. Y así dice, ángeles strong, fuertes, como representantes de los mundos no caídos. O sea, cada mundo tiene un ángel fuerte que representa a esos mundos. Los 24 ancianos no son seres humanos de esta tierra, ni tampoco son seres humanos redimidos. Esa interpretación surgió en base a la mala traducción de la Reina Valera 60 cuando dice, y con tu sangre nos, el pronombre nos no existe en el griego. Dice, el griego dice, y con tu sangre has redimido. Porque está hablando los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, están hablando de lo que hizo Cristo en la cruz, en redimir a quienes, a los habitantes de la tierra,
caídos. Cristo con su muerte redimió a seres humanos caídos. Cristo no redimió a 24 ancianos ni a 4 seres vivientes. Y de paso, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? Según el libro de Ezequiel, capítulo 10, los 4 seres vivientes son los 4 querubines. Es interesante que Lucifer, antes de su caída, ¿saben de qué era uno de los 4 seres vivientes? Porque el libro de Ezequiel le llama a Lucifer, antes de su caída, ¿o querubín qué? Y dice el espíritu de profecía en el libro La verdad sobre los ángeles, de que quien ocupó el lugar de Lucifer, ¿saben quién es hoy? ¿Quién ocupó el lugar de Lucifer? El ángel ¿qué? Gabriel. Se puede demostrar de que Gabriel es un querubín, el que ocupó el lugar de Lucifer. Los adventistas creemos de que hay vida en otros mundos, pero esos seres de otros mundos son seres hermosos, como Adán antes de su caída. Seres hermosos, no payulos como somos nosotros hoy. Seres hermosos. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Y el Espíritu profecía sobre Adán antes de su caída, cómo era de hermoso Adán y Eva. Y el pobre Adán, ¿saben qué es lo que dice el Espíritu profecía? De que cuando Eva pecó, la miró hasta más hermosa y se dio a sabiendas, porque él dijo en su mente, noten cómo el pecado trabaja en la mente: Eva se va a morir y me voy a quedar como solito. Así que Adán lo hizo a sabiendas. Por eso es que dice Pablo, ¿a quién engañó el diablo? A Eva. Adán no pecó siendo engañado, Adán pecó a sabiendas. Saben de que los seres de otros mundos son seres hermosos. Su ropa es ropa de luz y gloria, como la que vestía Adán y Eva antes de su caída. Era un manto de luz que los cubría. Cuando pecaron, ese manto desapareció. Tanto su carácter se degradó, como también su manto de luz. Y saben, hermanos, que esto es impresionante. Saben que lo que dice Apocalipsis, que los redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo, vamos a usar en la tierra nueva sacos y corbata. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? ¿Qué es lo que vio Juan? Una multitud, y sus ropas ¿qué eran? Blancas. O sea, con Cristo se recobran los dos mantos, el carácter y también el manto de luz. Vamos a vestirlos como los ángeles de gloria y luz. Pero aquí viene lo interesante. Saben de que eso que ha descubierto supuestamente la NASA es otro de los engaños satánicos de los últimos días. ¿Cuántos creen de que el espiritismo jugará un papel importante para unificar a las 3 ranas de Apocalipsis 16? Pregunta, hermanos, ¿quiénes son las 3 ranas de Apocalipsis 16, 13? El dragón, ¿a quién representa? Al diablo, pero ¿a quién más? Testimonios para los ministros, página 39, dice que el dragón representa a los poderes políticos perseguidores, serán como el dragón. ¿A quién representa la bestia? Al papado en su fase perseguidora. Y el falso profeta representa ¿qué? Al protestantismo apóstata. Pregunta, hermanos, usa el cerebro. Todas estas iglesias que están divididas doctrinalmente con la Iglesia Católica y que atacan a la Iglesia Católica, ¿se van a unir al final con la Iglesia Católica? ¿Se van a unir? ¿Qué doctrina las van a unir? El Espíritu de profecía dice que van a ser 2 doctrinas. ¿Cuáles? La inmortalidad del alma y la santidad ¿qué? Del domingo. Y dice el Espíritu de profecía en Testimonios para los ministros que los adventistas del séptimo día serán odiados porque no le rendirá pleitesía al papado.
Ahora, según la profecía bíblica, el espiritismo jugará un papel importante en unificar a católicos, protestantes y mundanos. ¿Qué es espiritismo? El espiritismo tiene su base ¿en qué doctrina? En la inmortalidad del alma. ¿Qué le dijo el diablo a Eva usando a la serpiente como medio? No moriré. Esa es la base del espiritismo. Pero hoy en día hay muchas ramificaciones del espiritismo. Dígame una. ¿Dónde encontramos espiritismo? Disfrazado y sutil. Mire, hermano, algunas veces los papás, en la misma ignorancia, porque están ocupados viendo la novela, o están pegados al teléfono oyendo los chismes de otro, le dan al niño que se ponga a ver caricaturas de qué, de Mickey Mouse y del Pato Donald. Aparecen animales que se ve inofensivo, ¿sí o no? ¿Va que se ve inofensivo? Pero sabe, hermano, yo tenía un video, yo creo que ese video fue censurado por derechos de autor, de un pastor adventista que había sacado todo lo que hay detrás de esas caricaturas, los mensajes subliminales, espiritistas. En Barney, todas esas caricaturas del Mickey Mouse, la Cenicienta, la Sirenita, todos esos pescaditos, tienen mensajes subliminales que solamente alguien adiestrado e inteligente puede captar los mensajes subliminales, imágenes sensuales, imágenes sexuales. ¿Y qué dice el profeta? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Sabiduría o conocimiento. Un 90% de películas de Hollywood están saturadas de espiritismo. ¿Qué dijéramos la música, hermanos? La música saturada ¿de qué? De espiritismo. Músicas supuestamente cristianas con doble sentido. Hace poco estuve escuchando en el bus y sabe que algunas veces uno, porque anda la mente ajetreada por el trabajo, no se concentra en escuchar la música. Pero sabe, hermano, que venía escuchando a alguien en el bus una música que decía: me robaste el corazón. Y yo me puse a escuchar la música desde principio a fin. Era una música cristiana. Me puse a escuchar la música desde principio a fin. Recuerden de que iba en el bus. Y no pude detectar el cantante a quien le decía: me robaste el corazón. Si era el diablo o era Dios. ¿Han escuchado ustedes una música que ponen en los sepelios cuando van al cementerio, cuando van a enterrar a alguien? Una música que hace llorar. Una música donde el cantante hace entender de que está practicando con un muerto. Y yo he escuchado que hasta adventistas ponen esa música a la hora del culto. Música saturada de espiritismo. Tremendo, hermanos. Estamos siendo bombardeados por el espiritismo. Pero Apocalipsis 13, 16 al 14 dice que el espiritismo va a ser un ingrediente esencial para unificar a católicos, protestantes y mundanos. Ahora, yo quiero decirles, hermano, lo siguiente. Esos extraterrestres que la NASA asegura que tiene 800 archivos que evidencian de la existencia de extraterrestres, ¿qué son para nosotros? Según la Biblia, ¿qué son? ¿Qué dicen ustedes? Según este libro y según lo que dice Apocalipsis, ¿qué son esos seres? Son demonios. Pregunto, ¿cuántos demonios se trajo Lucifer a la tierra? Pero la Biblia da una medida. La tercera. O sea, ¿cuántas partes quedaron fieles allá? 2. ¿Y una qué? Cayó.
¿A dónde fueron arrojadas? A la tierra. Eso que la NASA le llama ovnis son demonios. La gente que no conoce la Biblia cree que eso es verdad. Pregunto, ¿cómo describe la gente los extraterrestres? Grandes, con grandes ojos y con grandes tentáculos, seres verdes, que andan en platillos voladores. La gente ha visto eso y asegura que vio un platillo volador. Es cierto que lo vio, pero no es. ¿Qué es entonces lo que vio la gente? Un demonio. Son demonios. ¿Y saben qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? Que todas estas manifestaciones serán más frecuentes antes de la venida de Cristo. Elena de White tuvo que ver en visión el tren del espiritismo. Saben que Elena de White vio en una visión un gran tren. Eso está en Primeros Escritos. Donde en el tren, ¿quién iba? Todo el mundo. ¿Y quién iba dirigiendo ese tren? Satanás. Un joven apuesto lo iba manejando, dice. El tren del espiritismo. O sea que según esa visión, el espiritismo iba a ir en aumento. Mire qué interesante. Dígame usted, ¿cuándo la NASA había hecho este tipo de reunión para invitar a líderes religiosos? ¿Cuántos creen de que el diablo puede hacerse parecer como un ovni o un extraterrestre? ¿Cuál es la base que tenemos nosotros para demostrar que el diablo puede personificar un supuesto extraterrestre? Hay muchas bases bíblicas. ¿Se acuerdan, hermanos, de que el diablo personificó a un profeta? ¿Cómo se llama el profeta que el diablo personificó? Samuel. ¿Qué dicen las iglesias protestantes? ¿Cómo interpretan esa historia? Que fue Samuel que verdaderamente se le apareció a Saúl y a la pitonisa. ¿Ustedes creen, hermano, que Dios va a usar un medio, que Dios lo condene en su palabra para poder dar un mensaje? ¿Qué pasaba en la ley mosaica o en la ley de Dios con los que consultaban a los encantadores y a los adivinos? Ese es un pecado capital, eran muertos apedreados. ¿Cómo es posible que Dios va a estar dando un mensaje a través de un medio que lo condena, que es la brujería? Inclusive, si ustedes leen 1 Samuel 28, 11 al 13, dice que la pitonisa hizo traer a Samuel, el supuesto Samuel, ¿de dónde? De la tierra. Si Samuel, según lo que interpreta la Iglesia Católica, Samuel, ¿dónde tendría que haber estado? En el cielo. Pero dice que la pitonisa hizo subir a Samuel, al supuesto Samuel, de la tierra. Vi dioses que subían de la tierra. Según Apocalipsis, los demonios, ¿dónde viven? Dice Apocalipsis 9 que Apolión vive en el gran abismo. Apolión es destructor. El Apolión. Ahora, bíblicamente se puede demostrar de que estas manifestaciones son de origen satánico. Los extraterrestres, los ovnis. El diablo tiene potestad de personificar a un muerto. Y si tiene potestad de personificar a un muerto, tiene también potestad de poder personificar estos seres que no existen para engañar ¿qué? Al mundo entero. Quiero leerles, esto está en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 138, párrafo 1.
Satanás es un enemigo astuto. Y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos. Ahora, hermanos, si usted tiene un ser querido y si se le aparece a medianoche y le toca los pies helados a usted, o le menea la máquina a medianoche, o cuando salga del baño se le aparece ahí en el patio de su casa, ¿quién va a ser? Pero mire, hermanos, la copia es tan exacta que el diablo puede personificar hasta el tono de voz de su ser querido que murió. O sea que sería bien difícil poderse enfrentar con un demonio que personifique a un ser querido. Un ser querido que usted quería tanto, como por ejemplo su papá o su mamá, que se le aparezca a medianoche y pueda platicar con usted. Hay gente que ha asegurado que vio a un ser querido a medianoche. ¿Cuántos han oído esa historia? Que gente que miró en la noche a su ser querido, a su tío, a su mamá. Y hay gente que ha dudado de la palabra, hay gente que ha creído de que es posible que su ser querido, gente que ha asegurado que su ser querido se le apareció en la noche diciendo dónde estaba la caja fuerte con las escrituras de la casa. Y el diablo atina. ¿Sabe, hermano, que el diablo algunas veces atina? El diablo conoce el futuro, no porque sea Dios, sino porque el diablo conoce la Biblia. A través de la Biblia el diablo conoce el futuro. Pero no es que el diablo sea omnisciente como Dios. Muchas veces los milagros el diablo los puede atinar. ¿Han visto ustedes en esas iglesias evangélicas, hermanos, cómo la gente salta de alegría porque sucedió un milagro en ese momento? Estaba viendo yo estos días que una señora, y hay gente que cree, y llora, la gente llora y se tira al suelo llorando, pero llorando como que si fuera un niño. Aparecía ahí una señora con un gran pantalón así flojo, un gran pantalón bien así como que era para una gente gorda, diciendo allí de que con la palabra que dijo el pastor, de que estaba predicando allí, la panza se le había bajado. Sin necesidad de ir a un gimnasio, la panza se le bajó. ¿Sí? Y la gente sacando sus tarjetas de crédito, gloria a Dios, poniendo ahí en un tazón las tarjetas de crédito, las chequeran, donando miles de dólares, miles, por milagro. ¿Puro qué? Espiritismo. Y sabe, hermanos, les voy a contar una historia. Con el diablo no podemos andar jugando con el diablo, porque el que juega con juego se quema. Saben de que una vez con el hermano Daniel Eduardo fuimos a meterlos a una iglesia pentecostal. Andábamos trabajando de obrero bíblico ahí en San Vicente. Y cuando íbamos pasando, esa iglesia pentecostal está ahí por donde hacen pila, ahí en San Vicente, cuando ahí cerca del hospital. Hay una iglesia pentecostal ahí, donde hacen pila ahí. Y estaban en un culto ahí en esa iglesia pentecostal. Y nosotros, por andar de metiche, fuimos a meterlos con el hermano Daniel Eduardo allí, a la hora del culto. Nos metimos y nadie se dio cuenta que nos metimos. Y nos fuimos a sentar en las sillas de atrás. Mire, hermano, no sentimos a qué horas pasó una hora. Estamos hipnotizados. ¿Y saben por qué les digo, hermano? Y eso es verdad. No podíamos salir de ahí. No podíamos salir de ahí. Como que se me había puesto una pesa. Estaba pegado a la silla. No podía levantarme. Estaba bien hipnotizado. ¿Saben por qué me hipnoticé? Yo bien me acuerdo de eso, hermano. Porque, mire, hermanos, eso es tremendo. Me clavé tanto
En una esquina de allí de la iglesia estaba una señora saltando, mire, saltaba como de a metro. Yo le digo que, pero ni un atleta salta así. Y en otra esquina estaba una muchacha dando vueltas como remolino y no se mareaba. Y yo con dar 2 vueltas ya caigo con váguido. Sí, como trompo, ¿ve? Explíqueme usted eso. Y otra señora estaba hablando supuestamente en lengua allí. Y en la plataforma estaban con una batería, como que era rock, pero estridente. ¡Qué tremendo! Puro concierto de rock. Ahora, ¿por qué digo yo esto, hermano? Porque en estas iglesias protestantes se manifiesta el espiritismo. Saben de que recién entrado a la iglesia, estaba nuevecito de haber entrado a la iglesia adventista. Yo me acuerdo que un hermano que es amigo mío, que él va a una iglesia que se llama Elín Central, de ahí Zacatecoluca, me invitó. Yo no estaba muy formado en la iglesia adventista, simplemente me bauticé, estaba recién entrado a la iglesia adventista. Y me invitaron a esa iglesia Elín, ahí en Zacatecoluca. Y cuando empieza el culto, empieza aquel gran ruido y empiezan a hablar en lengua. Y yo me acuerdo que el pastor dice en la plataforma: cierren todos sus ojos porque Dios nos va a hablar a través de su vaso. ¿Saben a qué le llaman ellos vaso? A la gente, mire. Y yo no cerraba los ojos, porque a mí me dio miedo, hermano. Yo me dio miedo ver aquel gran desparpajo. Y el pastor que estaba ahí en la plataforma inmediatamente detectó que yo no había cerrado los ojos. ¿Y saben qué es lo que dijo? Cierren todos los ojos porque hay quienes lo tienen abierto. Lo cerré yo. Pero mire, hermano, lo volví a abrir porque me dio miedo. Una señora que estaba detrás de mí pegó un gran grito que no era nada un gorila. Y la gente dice que eso es de Dios. Puro espiritismo. ¿Saben qué es lo que dice el espíritu de profecía? Que el falso don de lenguas también es parte del espiritismo moderno. Lean Eventos de los Últimos Días. El falso don de lengua. La gente cómo se le traba la lengua. ¿Cuántos han visto ustedes esa escena, hermano? Eso da escalofríos. Gente que se le traba la lengua, gente que como que está endemoniada, gente que hace chillidos como que si fueran animales. Y saben de que esto está llegando al límite. Esto está saliendo del guacal. Saben de que una iglesia protestante salió de que a una muchacha se le había tomado el Espíritu Santo, supuestamente, y empezó a hablar como Shakira. Y decían allí que tenía el espíritu de Shakira en una iglesia, hablando como Shakira. Es cierto, y cantaba como Shakira. Cerraba los ojos y se tambaleaba y cantando como Shakira en una iglesia, hablando en lengua. Esto está saliendo al límite. Ahora, hermanos, usted puede decir: esto es ridículo, a mí no me va a engañar eso. Pero sabe, hermano, que el engaño va a ser potente, que dice que engañará si fuera posible a quienes, a los escogidos. O sea que va a ser potente. Y Apocalipsis 13, hablando del falso profeta, que es un símbolo para el protestantismo apóstata, dice que al final el falso profeta hará descender ¿qué? Fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es hacer descender fuego del cielo a la tierra? Falsos milagros. El diablo va a falsificar el Pentecostés y los milagros. O sea que va a ser un engaño potente. Pero ¿creen ustedes de que así como estamos preparados para poder discernir ese engaño, hermano? Así como estamos actualmente en la iglesia. Saben de que por un tiempo, ¿cómo le decían a la iglesia adventista? Los pioneros, ¿a cómo se les conocían a los pioneros? Al movimiento adventista, la gente mundana, ¿cómo le llamaban los adventistas en ese tiempo? ¿El pueblo de qué? ¿Por qué? Porque estudiaba. Así le llamaban al movimiento adventista,
el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque estudiaban la Biblia. Y hoy creen de que nos pueden llamar así, el pueblo del libro. ¿Cree usted de que ese nombre nos precede? Si no estudiamos, solo miren la lección de escuela sabática como que si estuviésemos solamente el hermano Leonida, el hermano Romy y yo aquí hablando. Como que si el culto fuera solamente para nosotros y los demás hermanos mudos, no estudian. ¿Cuántos notaron eso? Que en la lección de escuela sabática solamente 3 comentamos. ¿Y los otros? No estudian. ¿Y sabe qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? Voy a terminar con estas citas, hermanos. Noten, estas citas son interesantes. Dice así: conflicto de los siglos, página 608. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos del carácter sobrenatural en prueba del poder maligno de los demonios. ¿Dónde van a aparecer? En el cielo. Demonio. Pregunto, ¿dónde viven los demonios? ¿Pero en qué otra parte? Dice Pablo. En las regiones celestes. ¿Qué es lo que hacen en las regiones celestes? ¿Andan buscando dónde qué? Meterse. Dice el Espíritu de Profecía que se meten en los hogares, en las iglesias, en los tribunales, andan buscando dónde meterse los demonios. Y cuando no hayan a una casa vacía, se meten en un cerdo o en animales. Son fuerzas negativas. Los demonios son fuerzas negativas. Andan en el aire, se meten en personas y se meten en los animales. ¿Han visto ustedes la gente? ¿Saben de que hace poco en cerdo, saben de que hay gente dice, esa gente que está en manicomios, ¿cómo le llama a la gente? Es esquizofrénico. Pero según la Biblia, ¿qué son? Es un espíritu malo que los controla. Maníaco, ¿de dónde viene la palabra maníaco? La gente que está en los manicomios es gente que está endemoniada. Gente que anda en las calles desnuda es gente que está endemoniada. Ahora, ¿quiénes son los que van a poder detectar los engaños satánicos? Dice el Espíritu de Profecía, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras van a poder discernir el engaño. ¿Quiénes dice? Solamente los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras van a poder discernir el engaño. Estamos preparados, hermanos, dice el Espíritu de Profecía. Muy pronto, muchos hijos de Dios se las van a tener que ver con espíritus de demonio. Muchos se las van a tener que ver con espíritus de demonio. Pero van a poder detectar el engaño con las Escrituras. Yo tengo una pregunta, hermano, que está acá. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar el Espíritu de Profecía? ¿Cuánto dedicamos el tiempo a la lección de escuela sabática? ¿Verdad que son pocos? Quiero que levanten la mano. ¿Cuánto les gusta leer la palabra de Dios? ¿Dedican tiempo a leer? No, hermano, me dicen, no me queda lugar. Es verdad que no nos queda lugar. ¿Son excusas? Hermanos, esto se está poniendo crítico. Vemos espiritismo por doquier. Imágenes católicas llorando sangre. Interesante. Hostia de católicos supuestamente con sangre humana. Apariciones de vírgenes católicas
Puro espiritismo. ¿Saben de que la Iglesia Católica, ellos admiten que no todas las manifestaciones marianas vienen de Dios, según el concepto católico? Tienen que pasar por la lupa del Vaticano para poder aceptarse una aparición mariana. Actualmente, ¿cuáles son las que la Iglesia Católica acepta? La más prominente, la de Fátima y la guadalupana. ¿Saben de que en otra ocasión vamos a hablar qué es lo que se oculta detrás de la guadalupana, la Virgen Morena? Es otro engaño satánico. Cómo los pobres mexicanos han sido engañados con esa aparente virgen. Hermanos, solo los que estudian la Biblia van a poder detectar los engaños satánicos. Estudiemos la palabra de Dios, hermanos. Dediquemos el estudio. Consagremos nuestra vida. Seamos constantes en la oración. Porque cada día nos vamos acercando a señales pavorosas que se van a manifestar en el cielo. Ya se están viendo. Me llenó de impacto cómo teólogos protestantes y sacerdotes busquen esa noticia. Esto pasó el 9 de mayo, la reunión fue el 9 de mayo de la NASA. Y teólogos creyendo eso, teólogos protestantes creyendo la existencia de ovnis. Puro espiritismo, demonio. Pero los adventistas del séptimo día sabemos de que esos son demonios. No existen extraterrestres. Esos seres con grandes ojos, horripilentos, terroríficos, que dan miedo, son demonios. Y saben, hermanos, que hoy la ciencia quiere usar la inteligencia artificial para poder comunicarse con los aliens. Mire hasta dónde estamos llegando. La profecía está cumpliendo, porque el espiritismo va a unificar al mundo en un falso sistema de nuevo orden mundial. Por eso, hermanos y amigos, no hay que tener miedo en desenmascarar esto. Los adventistas del séptimo día hemos sido llamados para desenmascarar esto, porque ninguna iglesia lo puede hacer, hermanos. Este conocimiento solamente lo tiene la iglesia adventista. Ningún adventista va a creer en eso. La Biblia dice que el diablo se hace parecer como ángel de ¿qué? De luz. Ángel de luz. Y sabe, hermano, que dice también el Espíritu de profecía que al diablo le gusta que lo pinten repugnante, mitad hombre y mitad animal, porque de esa manera se oculta. Mire qué interesante, según la Biblia, ¿cómo es el diablo? Esa forma que le dan al diablo de cuernos rojos con tridente, una gran cola, proviene de los primeros siglos de la era cristiana. El inventor de esa imagen del diablo es Dante Gebel, el creador de la obra La Divina Comedia. Pero según la Biblia y el Espíritu de profecía, ¿cómo es el diablo? Sigue siendo un ángel, pero su piel le cuelga, pero mantiene sus rasgos de un ángel, dice el Espíritu de profecía. Pero su piel le cuelga, pero sigue siendo un ángel. Y dice que Elena White lo pudo ver en visión. Estaba el diablo pensativo con su mano en la barbilla, como pensativo. Y de repente se tiró ¿qué? Una gran carcajada que dio miedo. Así que, hermanos, tenemos que prepararnos. Y la mejor forma de prepararnos es estudiando la palabra y orando. Así que Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.